Hola, bienvenidos al canal Las Cosas de Hobby. Hoy os explicaré cómo hago un sabrosísimo caldo de pollo casero, pero no nos quedaremos ahí, ya que además veremos cómo aprovechar al máximo todos los ingredientes y no rechazar prácticamente nada de lo utilizado. Los ingredientes que voy a utilizar para unos 3 litros de caldo son los siguientes. Carcasas de pollo. Puedes utilizar también otras partes del pollo, como por ejemplo las alitas, el cuello o las patas. Yo en este caso voy a utilizar 3 carcasas y 2 alitas. 2 cebollas medianas. 1 patata mediana. 2 zanahorias grandes. Un puerro. Un manojo de perejil. 3 o 4 dientes de ajo. Unas hojas de laurel. Medio vaso de vino blanco seco. Aceite de oliva virgen. Y pimienta. No utilizo sal en el momento de preparar el caldo, y la añado en la medida adecuada en la preparación que hago en cada momento cuando utilizo este caldo. No tienes por qué utilizar exactamente los mismos ingredientes y cantidades que te he mostrado, sino que puedes adaptarte a lo que tengas disponible en ese momento. Puedes añadir por ejemplo un poco de nabo o utilizar menos cebolla, o cambiar las hierbas por otras de tu preferencia. También puedes aprovechar por ejemplo, algún hueso de ternera que tengas en la nevera para potenciar el sabor del caldo, aunque ya dejaría de ser estrictamente un caldo de pollo. En resumen, siéntete libre de adaptar la preparación a tu gusto a partir de la receta básica que te voy a mostrar. Vamos a preparar los vegetales que he lavado y desinfectado previamente. Si no tienes claro cómo hacerlo, te dejo en la descripción y el primer comentario el enlace a un vídeo del canal donde explico cómo lo hago, para que lo veas al finalizar este. Empiezo pelando la patata, y la corto en trozos grandes. Lo iré reservando todo en un plato. En este otro recipiente iré dejando los restos que guardo para hacer compost para mis plantas. Haremos lo mismo con las zanahorias, pelándolas y cortándolas en rodajas. Pelamos las cebollas y cortamos de forma similar a las patatas. Con el puerro, corto la parte verde de las hojas por un lado, eliminando la parte de los extremos que pueda estar más fea, y les daré un lavado extra, porque también irán al caldo. De la otra parte, elimino el trozo de las raíces y la corto a rodajas eliminando las capas exteriores. Ahora que ya tenemos la verdura lista, pondremos una olla grande a fuego medio y cubriremos el fondo con aceite de oliva virgen. No nos vamos a limitar a poner todo a hervir en agua, sino que vamos a dorar las piezas de pollo para darle un toque de sabor extra. Cuando el aceite esté caliente, introducimos el pollo en la olla y removemos. Dejaremos dorar durante unos 6 u 8 minutos, removiendo de vez en cuando para evitar que se pegue en el fondo. Pasado ese tiempo, ya podemos añadir las verduras. Añadimos también el perejil y el laurel. Removemos un poco y dejamos rehogar unos minutos. Añadiremos pimienta al gusto y añadiremos el vino. Removemos y dejamos a fuego medio durante unos 5 minutos para que se evapore el alcohol. Tras esto, añado unos 3 litros y medio de agua, que es lo que me cabe ahora en esta olla, y que habremos calentado previamente. Como truco te diré que yo la suelo calentar con una hervidora de agua eléctrica, de las que se utilizan habitualmente para calentar el agua de las infusiones, y con esto ahorro bastante tiempo. Tapamos para acelerar el proceso. Una vez hemos añadido el agua, lo pondremos a fuego vivo hasta que empiece a hervir, tras lo cual, lo dejaremos a fuego medio. A partir de aquí esperaremos unos 45 minutos para que el pollo y las verduras liberen sus sabores. Con esta proporción de pollo, verduras y agua, obtendremos un caldo bastante concentrado.
Si pones más agua tendrás un caldo más suave que puede ir muy bien, por ejemplo, para una sopa o un arroz. Cuando han pasado los 45 minutos, pasaremos el caldo a otro recipiente utilizando un colador grande. Dejamos enfriar y reservamos la verdura y el pollo para una preparación que veremos en breve. Cuando el caldo ha enfriado, vemos que la grasa está en la parte superior flotando. Puedes aprovechar este momento para quitarla con una espumadera. Este paso es opcional, ya que hay mucha gente que prefiere dejar la grasa por el sabor extra que aporta. A mí me gusta quitarle una gran parte, pero dejo un poco por ese sabor que te comento. Ahora es momento de almacenar el caldo para poder utilizarlo más adelante. Cuando hago mucha cantidad, utilizo botellas de agua ya vacías para llenarlas de caldo con un embudo. Las botellas van directas al congelador para poder utilizarlas semanas o meses más tarde. Si no tengo botellas, utilizo bolsas de congelador que relleno como ves en las imágenes. Las lleno a algo menos de la mitad. Hago un nudo que no aprieto demasiado para poder sacar el aire cuando dejo la bolsa encima de la mesa. Una vez sacado el aire, aprieto el nudo y meto la bolsa en el congelador en una zona plana o apoyada en una bandeja. Pues ya hemos acabado con la preparación del caldo, pero no me digáis que no es una lástima desperdiciar todo esto que veis. Vamos a darle una salida a esto para poder aprovechar las proteínas y la fibra que todavía queda por aquí. Por un lado, voy a dejar en este recipiente las verduras. Además voy a intentar extraer el máximo de carne de las carcasas y las alitas y la añado a las verduras. Supongo que a estas alturas ya os habréis imaginado que vamos a hacer un puré con todo esto, así que con esta batidora de mano voy a triturar todo hasta dejarlo con la textura de un puré. Para dejar una textura adecuada, añado un poco del caldo que acabamos de preparar. Depende de la cantidad de caldo que pongamos, tendremos un puré algo espeso o una crema un poco más líquida. Si te gustan este tipo de preparaciones, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al corriente de los próximos vídeos que vayamos subiendo. También puedes al final de este vídeo darte un paseo por nuestro canal para ver las recetas que ya tenemos publicadas, que seguro que te encantarán. Puedes añadir un poco de nata de cocinar si quieres darle un toque de cremosidad, o incluso 1 o 2 quesitos de esos triangulares. También deberás añadir algo de sal al gusto, ya que no se la pusimos en el momento de hacer el caldo. A mí, personalmente, me gusta añadir un poco de cúrcuma y jengibre molidos, que le dan un sabor especial además de ser un potente antiinflamatorio muy beneficioso para la salud. Cuando tengamos la textura deseada, solo queda calentar en una cazuela a fuego muy lento. Una vez esté ya calentita, la pondremos en un bol o una cazuelita con un chorro de aceite de oliva virgen y unas hojitas de perejil para decorar un poco. Y voilà. 2 preparaciones por el precio de una. Bueno para tu paladar, para tu salud y para tu economía. ¿Qué más se puede pedir? Si te ha gustado la receta, te agradeceré que la compartas y le des un like. Si te suscribes y activas las notificaciones, recibirás aviso de los nuevos vídeos que suba. Si hay alguna receta o truco que te gustaría que tratásemos en el canal, házmelo saber en los comentarios.
Hasta pronto.